decíamos antes de la pausa, en las próximas semanas la República Argentina va a estar iniciando su periodo electoral. Hablamos en su momento con un colega que nos estuvo contando algo a propósito, estando él en Argentina, contándonos algo a propósito de lo que va a pasar. Y quisimos tenerlo acá de primera mano y por eso invitamos a un colega que es justamente argentino, que nos va a contar cuánto tiempo hace que está en nuestro país, que se llama Brian Majlin. Bienvenido, Brian, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hace 2 años y medio, un poquito más de 2 años y medio que estoy acá en Uruguay. Yo decía, antes de la pausa, que además vos manejás, está bueno hablar de este tema contigo, porque vos además de ser periodista, sos licenciado en Ciencia Política. Sí. O sea que, entre otras cosas, yo le decía a Fernando, capaz que tenemos un argentino que nos explique qué diablo es el peronismo, ¿no? Sí. Y él me decía, justicialista. Digo, no, yo no sé si es lo mismo justicialista que peronismo. Es largo. ¿No? Es largo. Bueno, no, tampoco tenemos hasta las 11 Por de la noche. No. Pero sí cuándo, algo... ¿De qué día? Claro. No. Pero algo queremos saber. Bien. Pero bueno, más allá de eso, Brian está trabajando acá en Uruguay como coordinador académico de la carrera de periodismo, además da clase de periodismo en la Universidad Ort. También trabajás puntualmente con algunas columnas en algunos medios, Motivo Portal, trabajás también para El Espectador. En Argentina estuviste en Clarín, estuviste en Página 12. En todos los lados del mostrador, ¿no? Sí, te iba a decir, trabajaste también en el Colón. Trabajé en el Teatro Colón, sí, estuve 2 años y medio trabajando en el Colón. Ajá. Eso fue interesante porque aprendí de ópera, aprendí un montón de cosas. Ahora me da el gusto, ahora soy amante de la música clásica, de la ópera. Porque todo. Te hiciste periodista casi que del área cultural. En una época sí, yo empecé en periodismo en política, justamente porque soy politólogo y estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, con el tiempo y los avatares, después de trabajar en política, en Clarín, en Minuto 1, en Página 2, en varios lugares, empecé a derivar hacia lo que es el periodismo cultural. Y como lo empecé a disfrutar mucho, me empezó a gustar cada vez más. Y bueno, después encima algunos trabajos como el del Teatro Colón me fueron abriendo la puerta. Entonces me dediqué bastante a lo que es teatro, literatura y demás. Antes de hablar de vos, ¿por qué terminaste acá hace 2 años y medio? ¿Querés saber? Sí. ¿Sabés que yo cuando... ¿Sos de los que se enamoró de una uruguaya y cayó acá por...? No, yo vine con... Bueno, ahora estoy separado, pero vine con mi esposa argentina y vine con 2 hijos chiquititos. Los 2 nacidos allá. Los 2 nacidos allá. Bien. Sí, el más chiquito que cumplió 5 años hace 2 días. Tiene la mitad de su vida allá y la mitad acá ahora, porque justo 5 años. Así que hace 2 años y medio vivimos acá. ¿Y por qué te viniste? Esa es la pregunta que me hacen todos los uruguayos y las uruguayas desde que me mudé, ¿no? Bueno, y te pero igual fueron los primeros 6 meses. Ahora ya un poco se relajaron. Ya cuando digo que llevaba un tiempo estaba aguantado. Se quedó. Claro, se quedó incorporado al inventario. Exactamente. Iba con el termo bajo el brazo para que no me pregunten nada. Pero yo vine porque realmente vivir en Uruguay, en algunos casos, y cuando uno tiene la posibilidad de trabajar y demás, y obviamente porque es un país que obviamente sabemos que es caro en muchos sentidos y para el argentino más. En todos los sentidos. En todos los sentidos. En todos los sentidos. En realidad en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero tiene una calidad de vida en términos de calma. No necesariamente de acceso a determinados servicios, que también igual, pero digo, sobre todo en una cuestión de calma, cuando alguien que vivió casi 40 años en Buenos Aires lo valora mucho. Entonces lo que queríamos era, tenemos hijos chicos, siguen siendo chicos, y queríamos que vivieran en un ambiente un poco más amable. Yo soy muy amante como periodista cultural y también como quien goza de la cultura y demás de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente no es que me quejo, obviamente. Voy todo el tiempo, es el epicentro de un montón de para cosas. Acá y la cuestión cultural es bastante más chica que la que hay allá. Es más chica, pero sin embargo descubrí que hay un montón de movidas culturales y de movimiento interesante para ver. Y además mi elección de Montevideo tenía que ver con una cercanía respecto de Buenos Aires. Yo tengo mucha familia ahí que voy a ver todo el tiempo. Me permite ir y venir bastante seguido. Claro. Y también con que no deja de ser una capital y sigue teniendo la mirada puesta a veces hacia afuera, que es lo que pasa mucho en Buenos Aires, y que si uno se va a otras ciudades del interior se pierde un poco más, porque en Argentina tenés ciudades del interior súper grandes, Rosario, Córdoba, Mendoza, cualquier lugar que uno podría ir, pero yo quería igual estar en una capital. Claro. Es una cuestión... Y te recibimos bien. Muy bien, demasiado bien, diría yo. Algunos dicen que se equivocaron de tan bien, pero bueno. Bueno, tratar de que no se den cuenta. Por ahora yo lo vengo manejando. ¿Viste? Es verdad que los argentinos, sobre todo los bonaerenses, nos quieren más a nosotros que nosotros a ellos. Mirá, esa es como también es la segunda, es ¿no? Como es como un mito que a mí me lo hacen creer. No, mirá, hay una realidad, se vivió mucho con el Mundial de Fútbol, que después la sola presencia y existencia de Messi logró revertir un poquito eso, pero históricamente Argentina
o los argentinos, los porteños, los bonaerenses, pero digo, los argentinos en general, tienen la mirada puesta en Uruguay de un modo que también la tuve yo en su momento, de como de un horizonte de lo que pudo haber sido y no fue. Yo lo hablaba con el escritor Martín Cohen, una nota que hice hace un tiempito, y él me decía, lo que pasa es que Uruguay es el lugar del refugio, del escape para nosotros, del descanso. Del descanso, pero también de los que decidieron con la firma de su independencia, de la creación de su propio Estado, no ser Argentina. Claro. Decidieron no ser Argentina. Y nosotros nos preguntamos, con todo lo que nos cansa y nos enorgullece también ser argentinos, ¿qué podríamos haber sido si no hubiéramos sido nosotros? Y es como que venimos acá y nos relajamos un poco y nos parece, en algún punto, esa idea de la bonomía. Después, yo tengo el lado B, ¿no? Porque yo vine acá y veo, me encanta este país, amo este país, me encanta, me quedé a vivir, la paso muy bien, me tratan bárbaro, pero descubrí que no son todos tan buenos como parecía del otro lado. Y no, Claro. como en todos lados. Son seres humanos, somos seres Exactamente, pero bueno, el argentino todavía te pregunta, cumpliste el deseo de una generación, Claro. te fuiste a vivir a Uruguay. Claro. Está Bueno, un poco esa mirada y esa cosa de que desde acá sí se mira al Es argentino como con más recelo. aquel uruguayo que no tiene realmente amigos porteños, no digo argentinos, porteños, yo tengo amigos porteños allá y acá, Bien. buenos amigos, que te dicen, el porteño es soberbio, el porteño. Mis amigos, de verdad, no son Sí. así, ¿no? Pero es cierto que está esa mirada que a veces tenemos, ¿no? No hay nada peor para un argentino que otro argentino y no hay nada mejor para un argentino que otro argentino. Así que Claro. yo te voy a decir, yo soy porteño, tengo esa cosa. ¿Dónde naciste? ¿Qué? Nací en Almagro, Ajá. viví toda mi vida entre Almagro, Palermo y por ahí. ¿Hincha de? Rosario Central. Claro. Eso es una rareza para un porteño, Sí, pero bueno, sí. tengo familia en Rosario, mi Ahí padre va. es rosarino. Ahí va. Yo no me siento soberbio. Pero entiendo, o sea, esta cosa de que los porteños son de una manera, pero entiendo y reconozco un montón hasta de modismos y de formas de ser del porteño que a veces es chocante y que a veces a mí también me molesta un poco, así que puedo entenderlo. Y tampoco esa falsa humildad No, que tenemos acá, que a veces tampoco es tan así. Bueno, ¿no? eso es... Tampoco es tan así. Por eso decía yo del lado B. Sí, Una vez, sí. a los primeros 6 meses, creo que a los 6 meses escribí una crónica que me pidió Seba Cabrera ahí en El País para el ¿Qué pasa? Ajá. Y escribí una crónica sobre la migración de un uruguayo, porque en ese momento se hablaba mucho, viste, de la ola de migrantes argentinos que se venían a Uruguay Sí. y demás. Y escribí sobre eso con estas preguntas que me hacían ustedes. Este relación amor-odio, ¿no? que hay entre los dos países, esta cosa de por qué vine y la pregunta constante de por qué vine. Y todavía la mayoría de las cosas siguen vigentes. Esto fue a mediados de 2021. Todavía siguen vigentes. ¿Vas a ir a votar? Ahora para las PASO no llego, Ajá. para ¿Por la qué no definitiva llegas? sí. Por presupuesto. Ok. No, porque ok, estuve ok, hace ok. poquito, ahora Ok. de hecho este fin de semana es la FED, Pero ganando acá y yendo allá es baratísimo. Sí, pero estoy yendo mucho. Ah, está. Estoy yendo mucho. Es baratísimo si vas una vez. Pero ayer hablábamos de... No, y tengo que ir a finales de agosto porque está Ah. el Festival Borges Palusa, que es un festival que organiza un colega allá, todas unas charlas que hay Ajá. en el Cultural San Martín sobre Borges. Tengo que moderar una mesa, así que ya a fin de agosto tengo que ir de vuelta. Entonces se complica ir todos los fines de semana, no puedo. Hablando de precios, ayer comentábamos con Fernando acá, se conoció una información de que los alquileres en Buenos Aires en el último año móvil se fueron casi un 100% arriba, pero igualmente mirábamos esos precios y Haciendo el dividíamos pasaje, entre 13 no. y nos siguen pareciendo baratos. Un Sí. apartamento de Sí. 70 metros cuadrados, 17.000 pesos uruguayos. Acá Sí. no alquilás por 17.000 pesos No, uruguayos. no. Entonces, para Uruguay sigue siendo barato hasta eso, ¿no? El costo de vida en Argentina, bueno, no hace falta ni decirlo, con una inflación que va a rozar el 140% Claro, interanual, locura. es una locura, es muy difícil de sostener. Como vos decías recién que los alquileres subieron 100%, están debajo de la inflación en un 40%, imagínate. Claro. O sea, están baratos, entre comillas, ¿no? Sí, con sí, relación sí, a lo sí. que viene ocurriendo en Argentina con el aumento de todos los precios. Y para el uruguayo sí, porque hay una situación que también es cierto que es tan caro vivir en Uruguay y un alquiler en Uruguay que vos cualquier cosa haces nos la parece comparación barato. y tal es cual. demasiado barato. Tal cual. Pero Cualquier por cosa una nos cuestión parece también- barato. Y también el dólar que está bajando y se está... Capaz que nos vamos a alquilar algo a Nueva York y nos parece barato. Mirá lo que te estoy diciendo. Es que no Sí, es broma, no te extrañes. no es broma. No es te broma. extrañes, ya nos vemos en viviendo en serio. el Central Park, Pilar. ¿Cómo la ves? No sé inglés. Pues no importa. Pero no importa. Estados Unidos ya tiene un 51% de la población que habla Claro, español. Las únicas que Está me- lleno de latinos. Con las únicas que me entendería sería con la sardillita del Central Park. Bueno, ya estás en edad. ¿Por qué Hablar no? con la De darle de sardillita. comer A las ardillitas. en lugar de a las palomas, a las ardillas. A las ardillitas. Qué bueno. Escúchame, hay actividades de retiro distintas, ¿no? Claro. Uno practica. Bueno, Brian, hablemos Bueno. de lo que se viene en Argentina. Se viene. Expliquémosle a los oyentes
¿Cómo es ese proceso electoral que Sí. comienza ahora? Sí, y yo Bien. quiero que destines unos minutitos para hablar del fenómeno Milei. Sí, ustedes preguntan, nosotros Dale. hablamos, yo no tengo problema, ustedes me dicen. Dijimos el proceso. En principio, bueno, lo que va a haber ahora es las elecciones presidenciales, lo que comienza la semana que viene, el 13 de agosto, son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo explico que son obligatorias porque suele a veces ser sorpresivo que una interna partidaria sea obligatoria, y tienen ya hace varios años, cuando se impusieron, una característica que es que hasta ese momento, en general, la mayoría de los grandes partidos, tanto el peronismo como el macrismo en ese momento, o Juntos por el Cambio después, y los diferentes nombres, no solían definir su interna, ya iban con un candidato único, con lo cual terminaban oficiando como una suerte de encuesta oficial de lo que iba a pasar después. Entonces le daba, no sé, un 20% a uno, un 30% al otro. Ya sabías que en la segunda vuelta esos crecían porque ya la gente ya sabía que esos eran los más votados. Entonces terminaba dejando de votar a otras opciones para votar a esas opciones más votadas. Ajá. En este O caso... sea que son como, perdón que te interrumpa, No. como las internas acá en son Uruguay internas en junio. sí, Es lo mismo. son internas partidarias. La diferencia es que son obligatorias. Ujú. Puede votar cualquier persona no afiliada a ningún partido, a cualquier fuerza, además. Entonces yo puedo decidir, que eso es algo que a veces se cuestiona, yo puedo decidir el candidato del peronismo Sí. sin ser peronista. Exacto. Es raro eso, ¿no? Que Y acá pueda tam- votar. acá también lo puedes que hacer. no, ¿En pero la no, son, interna? pero no son obligatorios. Está bien, pero vos Ajá. podés votar en la interna del frente, en la Sí, interna claro. particular, en la que quieras. Sí, claro, pero tenés que decidir ir porque no es obligatorio. Acá te obligan a hacer una chantada, si podés decidir el candidato de otro partido. Mira, No, vos tanto... elegís otro, podés elegir el tuyo también. Ya lo sé, pero podés elegir. Ah, bueno, Estaría sí. bárbaro que eligieras el tuyo. Eh, Pero sí, podés sí. incidir en Sí, otro. obvio. Siendo obligatorio, además. Te obligan a incidir. Considerando, sí, bueno, igual siempre está la opción del voto en blanco y un montón de opciones en las cuales Claro. podrían no votar a ninguna de las fuerzas Claro. que se presentan, pero sacando eso, digamos, yo recuerdo, a mí me tocó en previo debate a la resolución de que existían las PASO, pero también a la anterior reforma electoral y demás, yo estaba estudiando ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y en ese momento tenía como profesor a Juan Manuel Abal Medina, que después fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y demás, pero él es uno de los politólogos más reconocidos a nivel latinoamericano, Estados Unidos y también obviamente en Argentina. Y él era uno de los artífices de las reformas electorales y de esos sistemas electorales, de los pisos que tienen que ser, porque las PASO también representan la conformación de una fuerza, pero después en la primera vuelta electoral se les exige a las fuerzas un 1,5% de los votos para poder participar finalmente de la elección definitiva. Que la elección definitiva es en Octubre. Bien. 22 de octubre son las generales. Bien, o ¿sí? sea, Primero a ver tenemos si- 13 de agosto las PASO, perdón. Ahí elige cada partido, va a tener A un su candidato. Se define un Uno candidato por por cada uno. partido. Siguen participando todos, ahí no hay piso, todos Bien, participan. bien. ¿sí? Después En de las ahí, PASO. Sí. en las PASO. Ajá. Después de la PASO tenemos la general, que ahí van a votar, digamos, en realidad el 22 de octubre van a votar todos. ¿Ok? Y de ahí tienen 30 días, si es que ninguno llega al 40% de los votos y sacándole 10% al Ajá. candidato siguiente, o más del 45%, que automáticamente gana, ¿sí? Hay una segunda vuelta, o balotaje, que en este caso es casi seguro que va a ocurrir, Sí, digamos, sí. que son muy pocas las veces que no ha ocurrido y estamos... Bueno, las encuestas no están gozando de muy buena salud, pero igual podemos decir Pero que no va a dicen ocurrir. eso. Sí, no. Es casi imposible que algunos superen primera vuelta a su rival, sea cual fuera, después hablamos de las opciones y demás, pero digamos, en principio ninguno ganaría. Entonces tienen 30 días para llamar a las elecciones definitivas, que es la segunda vuelta, y ahí ya se va a saber quién va a ser el que el 10 de diciembre finalmente asuma la presidencia en Argentina. Bien. ¿Cuál es el menú electoral que el argentino tiene ahora en estas PASO? ¿Vos estás hablando del menú en general o el menú de los que tienen chances? Bueno, Podemos separar, podemos no, separar. No sé cuántos candidatos son. ¿Cuántos No, tenés? candidatos hay un montón, pero digamos, Decena. podemos nombrar si querés a las 3. 3 o 4 Ahí va. fuerzas que realmente Ahí va. tengan incidencia, aunque no puedan ganar la elección, digamos, Bien. porque tienen incidencia igual. En principio tenés, obviamente, lo que es el partido de gobierno hoy en día, que es, el Frente de Todos ya rebautizado Unión por la Patria, donde hubo una especie de empate técnico de última hora, donde ninguno de los diferentes... ¿cómo decirlo?, líderes del peronismo actual, ahora vamos después qué es el peronismo, pero digo, por lo menos de los que representan el peronismo, por lo menos dentro del partido de gobierno, pudo imponer un candidato propio. El kirchnerismo, si querés, será la más izquierdista del peronismo hoy en día,
o más reivindicadora de la justicia social tradicional del peronismo, no pudo imponer a Guado de Pedro, que era quien había sido nombrado primero, que es el ministro del Interior, y había sido nombrado primero como candidato a presidente. El candidato de Cristina. De Cristina, exactamente, del kirchnerismo. Del kirchnerismo, del cristinismo o kirchnerismo, hoy en día son sinónimos. ¿Sí? Después tenés Alberto Fernández, que es el presidente, que a pesar de estar muy desgastado, vilipendiado por todo, por la oposición y por el oficialismo, nadie le pone 2 fichas, ya renunció a la posibilidad de ser reelecto hace mucho tiempo, igual tenía el peso de ser el funcionario, el presidente en funciones. Claro. Entonces, él tenía como visión poner a Scioli como candidato presidencial. Embajador en Brasil, que ya fue candidato. Que fue candidato y perdió con Macri en la anterior elección, pero que además fue vicepresidente de Cristina, fue hombre fuerte de muchos gobiernos y demás, y siempre muy respetado por todo el kirchnerismo, a pesar de no ser el elegido. ¿Se acuerdan que en la elección, cuando pierde con Macri, el kirchnerismo lo resistía, ¿sí? Todavía en ese momento. Alberto Fernández tampoco logra imponer a su fuerza mayoritaria, a Scioli, y entonces logran una fórmula de unidad. ¿Sí? Esta idea de un candidato único, que finalmente no es único, ahora vemos por qué, pero que viene a expresar como la unión de todos estos sectores. Porque el tercer sector que integra hoy el gobierno es el masismo, que va a ser finalmente el candidato. El ministro de Economía actual, con una inflación que va a rozar el 140%, con un dólar blue que se dispara, y va a intentar igual la gesta casi milagrosa de retener la presidencia. Eso es lo más increíble. Eso es lo más increíble entre todas. El ministro de Economía con esta situación se presente como candidato del oficialismo, o decís, estás loco, ¿no? Un tipo que además, adelante. No estuvo, y que habló pestes de Cristina y en su... ¿no? O sea, ahí hago la salvedad porque cuando uno me pregunta qué es el peronismo, cómo puede ser que estén todos juntos de vuelta, bueno, Massa habló pestes del peronismo, habló pestes de Cristina. Massa también se unió con Alberto Fernández en su momento cuando hicieron el Frente Renovador, pero después Alberto Fernández se fue y se alió con Cristina y después lo sumaron a Massa para finalmente armar el Frente de Todos que gana. O sea, hay muchas frases conocidas sobre el peronismo, que en realidad cuando se están peleando, no se están peleando, se están reproduciendo. Hay otras frases que suelen decir, hay otros que dicen, no, lo que pasa es que todos son peronistas pero no se dieron cuenta. Hay muchas frases dentro de la jerga y de la liturgia peronista, muy simpáticas ellas. La realidad es que obviamente es un movimiento que engloba de izquierda, yo siempre digo, izquierda dentro del capitalismo. Claro. O sea, una izquierda no marxista, no anticapitalista. Puede estar algunos muy cerca del anticapitalismo, pero sigue estando dentro de la comunidad de negocios, de organizar a sectores sindicales con sectores patronales y de empresarios para lograr una comunidad de negocios nacional. Sí creen en una industria nacional, el peronismo de más izquierda, ¿ok? Entonces vos tenés desde la izquierda hasta la derecha. No se olviden que la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que nace en el 72, si no me equivoco, 71, con López Rega, también nace dentro del peronismo. Bueno, o sea que recordábamos un rato, yo le decía a Fernando, cómo se explica que más allá de lo ideológico, ¿no? Carlos Saúl Menem estaba dentro del peronismo y fue el mayor privatizador de empresas, ¿no? Bueno, para empezar porque el peronismo también se caracteriza por ser muy pragmático y por saber algunos líderes peronistas y los que suelen triunfar o los que suelen llegar al poder saben leer muy bien su época. Lo supo hacer Menem, lo supo hacer Néstor Kirchner, bueno, ni hablar Perón, obviamente, originario de esa lectura, lo supo hacer Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández yo diría que no lo supo hacer, y por eso está como está, y por eso le está yendo como le está yendo. Gozó de un buen año inicial porque la pandemia le permitió parecer un buen gestor de la pandemia y finalmente terminó siendo odiado por su gestión de la pandemia, entonces terminó como dándose de vuelta. El peronismo integra esto, izquierda a derecha, izquierda no anticapitalista, hasta la derecha a veces exacerbada, no voy a decir ultraderecha porque la ultraderecha podemos decir que queda por fuera, queda por fuera, aunque algunos sectores, hoy en día quizás embanderados más con Guillermo Moreno, por ejemplo el ex secretario del Interior, son bastante conservadores en muchos sentidos. Entonces este sector encolumnó finalmente con Sergio Massa, porque es la figura de unidad que pudieron encontrar entre el kirchnerismo y el albertismo, que no podían imponer ninguno. Bien. Y Massa llega, en su momento, ya al Ministerio de Economía con una condición. Soy yo el máximo dirigente de este gobierno. Y él sabía, con esa jugada política, que se jugaba las posibilidades de volver a tener una chance de ser presidenciable, o evidentemente un futuro presidente, o no. Porque él, recordemos que ya tuvo, cuando la conformación del Frente Renovador, en las elecciones anteriores, una intención de ser como lo que ahora se habla de los 3 tercios, que después discutimos si existen los 3 tercios o no. Entonces estaban Macri, Cristina, o Scioli en ese momento, y Massa.
Y logró durante un tiempo armar de hecho gana la provincia de Buenos Aires en una elección y tuvo buenas chances, pero después se diluyó rápidamente. Y cuando lo llaman a este gobierno para el Frente de Todos, ya era una porción mucho más reducida. Y hoy llega como el hombre de la unidad que, con toda la economía en contra, sin haber logrado estabilizarla, a pesar de haber acordado con el Fondo Monetario Internacional y haber logrado cierta calma comparado a cuando llegó él. No contuvo la inflación, no contuvo al dólar, pero parecía un gobierno que estaba en retirada, en salida, y por lo menos ahora van a terminar el mandato. Bien. ¿Las encuestas le dan qué? ¿30? Las encuestas le dan, haciendo la salvedad de que las encuestas no son del todo confiables, y yo antes de entrar hablé con 4 o 5 analistas y politólogos de Argentina, justamente hablando del tema, y ninguno se la quiere jugar porque dicen las encuestas no le podemos creer, pero todos coincidimos en una idea que es, aparentemente, individualmente va a ser el candidato más votado, Massa. Ajá. Lo cual no deja de ser sorprendente. Quizá porque hay un piso, ¿no? Hay un piso, hay un piso fuerte, hay un piso duro. Hay un piso duro del kirchnerismo que no te vota otra cosa. Que no te vota otra cosa. Entonces, no importa la gestión. No importa quién sea. Claro. Es cierto que dentro del peronismo ahora tenés a Juan Grabois, que se rebeló en contra de esa candidatura única, de esa unción a Sergio Massa, pero es una figura muy minoritaria, demasiado disruptiva para lo que realmente el peronismo como movimiento y como sector también, insisto, aliado a sindicatos, pero también a sectores patronales y de empresarios, puede sostener. Grabois es un hombre casi, o mejor dicho, es anticapitalista dentro del peronismo, lo cual es una rareza. Bien. ¿Le damos que un 30%, como decíamos recién? Ponele. Yo creo que puede llegar a un 30%, sí. No me arriesgaría exacto el número, pero entre un 25 y un 30 puede andar. Sí, yo creo que lo va a sacar. Es el piso histórico del kirchnerismo, el 30. Si baja un poco, tendrá que ver con las condiciones y la coyuntura de que es un gobierno definitivamente malo, definitivamente que no ha logrado, casi no tiene una medida con la cual embanderarse. O sea, es raro llegar a 4 años y tener posibilidades de ganar sin tener una medida con la cual decir, esto lo hicimos bien. Entonces es complejo el panorama para Massa. Es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Del otro lado, tenés, ¿por qué digo que puede llegar como el candidato más votado? Porque también eso es llamativo. Hay una situación casi privilegiada que podría tener el Juntos por el Cambio. Yo ya no le digo macrismo, porque en realidad Macri está en declive, no logró tampoco nombrar a un candidato de su riñón o al que él quisiera que sea efectivamente, no se posiciona por ninguno de los dos, entonces es casi como un actor ahí como consultor que aparece en las alturas todo eso es por la falta por de partidos políticos fuertes, ¿no? Bueno, yo hasta hace unos años yo solía pensar que sí. Hoy creo que en realidad tenemos, si uno se pone a analizar incluso los resultados de las elecciones de los últimos 15 años en Argentina, tenemos dos grandes bloques. Frentes. ¿Sí? No, coaliciones es un poco amplio, pero por lo menos frentes que en realidad entroncan a partidos que empiezan a ser fuertes en algunos aspectos. Ya no estamos son uniones de partidos. Por ejemplo, Macri fue con el PRO. ¿Y el PRO hoy qué es el PRO? No, Juntos por el... Lo que pasa es que... Le cambian el nombre todo el tiempo. Sí, o sea, pero por eso te digo, pero sacando los lemas, sacando los nombres que se den, porque justamente incorporan nuevos actores que se van reubicando, actores que estaban por fuera y de repente se vuelven a meter adentro de determinadas frentes. Estos frentes, yo me arriesgo a decir que son bastante estables igual dentro de la política argentina en los últimos años ya. Es cierto, no es el tradicional que hasta el 2001 existió, hasta el quiebre de 2001 existió, Partido Justicialista, Partido Radical. Es cierto, eso no existe más. Pero, sin embargo, lo que se repuso de 2003 en adelante, sobre todo en realidad de 2007 en adelante, si me dejas, porque 2003 todavía fue la irrupción se rompió todo, había que ver quién se presentaba, gana el kirchnerismo con la retirada de Menem de la segunda vuelta, no hay que olvidarse que Menem había ganado en primera instancia, o sea, fue el más votado. Pero de 2007 en adelante sí se recompusieron los frentes. El macrismo, que en su momento empezó como un partido comunal, municipal, solo en la ciudad de Buenos Aires, logró articular, cosa que se ninguneaba y se creía imposible que Macri llegara a la presidencia, logró articular, en parte traccionando con la antigua en el sentido de la trayectoria, pero sigue vigente, Unión Cívica Radical. Entonces el Partido Radical hoy en día, vos me decís, ¿es un partido fuerte? Ojo, en algunos sectores sí, pero solo a nivel nacional no puede hacer nada, pero el PRO a nivel nacional solo tampoco, entonces están completamente aliados en un frente que hoy, por parte del radicalismo, estaría alineado con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver... Que en su momento era el candidato de Macri. Que en su momento fue el candidato de Macri. Lo que pasa es que Macri en los últimos tiempos pareció encolumnarse mucho más
quizás por una visión de que le daba mayor rédito electoral, de que podía ser mejor, de que lo diferenciaba mejor, con Patricia Bullrich. Claro. Pero también algunos analistas dicen, en realidad, eso fue una elección también porque Bullrich era una figura menos capaz de, ¿cómo decirlo?, opacar y sacar a Macri del medio, claro. Y Larreta viene directamente a enterrar para siempre las posibilidades de que Macri lidere ese espacio. O sea que ese espacio hoy tiene una interna que son Rodríguez muy fuerte. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich. De ahí va a salir uno. De ahí va a salir uno. Las PASO decantan a uno de los dos. Exactamente. La gran pregunta que está en las últimas horas, que estamos a 10 días de las elecciones, la gran pregunta que hay ahora recorriendo a los analistas, a los medios, a los políticos y a los funcionarios y a los lobistas también, ¿por qué no? Es quién va a ser de los dos y sobre todo, más importante que quién va a ser de los dos. ¿Qué va a ser el otro? ¿Qué va a ser? Ahora están hablando de si pueden hacer un acto de unidad donde reciban el resultado juntos, pero no nos olvidemos que en todas las elecciones que ya hubieron, algunas elecciones provinciales que vienen ocurriendo, y en todos los intercambios que han tenido, aunque no se hablen directamente, aparece uno hablando en televisión, otro en la radio, el otro en un medio, se están matando. Se están tirando con de todo, no se están tirando suave. Uno le está diciendo al otro, vos sos un tibio que no puede gobernar nada. El otro le dice, vos sos una tirabomba que no podés hacer nada. Pero, claro, uno de ellos dos tiene altas chances de ser presidente, ¿no? Las chances están, ahí sí que me paro y digo, no sé, porque nadie se arriesga a decir si va a ganar Massa o el eventual ganador de esta interna de Juntos por el Cambio. Lo que sí todos se atreven a decir, ahora nos metemos con Milei, es que Milei se viene desinflando. Pero ahora hablamos un poco de Milei, si querés específicamente qué representa. Habrá que ver dos cosas. Primero, ¿quién queda de Juntos por el Cambio? Es decir, ¿quién queda del ex-macrismo o del actual PRO o de la conjunción del radicalismo y Juntos por el Cambio? Si es Bullrich, que claramente es una opción de mucho más de ultraderecha en el sentido de que promete sacar a balazo limpio a los piqueteros, promete no tener ningún tipo de conmiseración con los planes sociales, los quiere barrer de una, dice que va a entrar dijo el otro día, lo que pasa es que está teniendo algunos furcios en materia económica que le están costando varias chicanas y votos, se presume. Uno dijo, voy a entrar con una cámara de televisión al Banco Central para mostrar que no hay nada. Reservas y no hay, claro, no existe, sabemos que no hay plata. Todos sabemos que en los bancos centrales puede haber alguna reserva de oro, qué sé yo, pero no está la plata. Claro, entonces la plata hay como una especie de sobreactuación que a veces la deja, voy a decirlo con el tono que corresponde, la deja en ridículo a veces. Claro. Lo que pasa es que no sé si eso tiene un efecto negativo en los votos. No me atrevo a decir que eso igual le afecte. Porque si algo tiene Patricia Bullrich, lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria política. Ella empezó siendo militante de Montoneros y su deriva política la hizo pasar del peronismo al antiperonismo, al radicalismo, a la alianza que gobernó hasta 2001, era ministra de Trabajo de la Alianza, después fue ministra de Trabajo del macrismo. O sea, pasó por absolutamente todos lados. Si algo demostró de ser pragmática y muy inteligente y sabe leer bien la situación política. Entonces, yo no sé si es que se quedó en ridículo o si sobreactúa cosas que le redundan en votos. Bien. ¿Okay? Brian, Massa, Bullrich Rodríguez Larreta, Milei, ¿cómo pica en toda esta historia? Que es el otro que, a ver, a mí vos decías recién se está desinflando. A mí me dio una sensación con Milei hasta hace unos meses. O lo inflaron mucho. Bueno, ahí está. Hasta hace unos meses vos ponías, yo soy de mirar TN, y vos mirabas TN, La Nación Más, ¿qué? Y era Milei. Todo el día Milei. Sí. Un día, no sé qué pasó, no lo pude evaluar todavía, ¿qué pasó? Milei pasó de ser el Macri de hace unos años a ser un loquito que está mal de la cabeza. Me parece que está bueno lo que decís, pero ¿sabés por qué? Porque si acá estuviera Milei en vez de yo, ¿sabés lo que diría? Milei diría, ¿te das cuenta? Es una operación. Claro. Es una operación de la casta en contra de Milei. De la casta. Pero esa casta, esos medios lo inflaron un tiempo y ahora lo bajaron. Mira, empecemos por matizar una cuestión. Milei es un outsider en términos relativos. Es diputado. O sea, tan outsider. No solo que es diputado hoy en día, pero digo, está bien, pero eso fue desde la última elección, suponete. Pero Milei es un economista con una trayectoria dentro de grupos de medios y grupos empresarios de muchos años. Fue asesor de ministros de Economía, fue asesor de diputados, estuvo vinculado a sectores del poder y del sector empresarial mucho tiempo. ¿Sí? No es que apareció un día de la nada, se paró en el medio de la 9 de julio con un megáfono y empezó a cosechar votos. Bien. Entonces, para empezar, para desmitificar un poco la idea del outsider, lo que sí logró muy bien Milei y a los medios les fascinó, son dos cosas. Por un lado, lo que logró fue, y creo que lo va a sacar, y va a sacar buena cantidad de votos. Lo que digo es, no sé si le va a alcanzar para ir a una segunda vuelta, me parece que no, pero sí creo que va a sacar una buena cantidad de votos porque hay, obviamente, después de, yo dije 2003,
fue el comienzo donde empieza a rearmarse un poco el sistema político de partidos y el sistema político en general argentino, después de lo que fue la crisis y el estallido 2001. Ya llevamos 20 años entonces de rearmado, y en 20 años, salvo el periodo 2003, 2011, 2010, si me apuras, que son 7 años, ya llevamos más de 15 años de crisis económica que se agudiza cada vez más, de descontento y de una población que empieza a votar, lo empiezan a votar a los 17 años. Si te hablo que hace 15 hay una crisis económica aguda, estamos hablando de gente que nunca vio al país en una situación buena. Entonces, hay muchos sectores poblacionales con una pobreza que oscila entre los menores de 18 años arriba del 60% y en general cercano al 40% en algunos sectores. O sea, estamos hablando de una situación muy crítica, muy dramática, que obviamente lo que genera es descontento. Y ante el descontento, sí, el descontento es con el sector político, porque ¿hay descontento con este gobierno? Por supuesto. ¿Hay descontento con el gobierno anterior? Por supuesto, terminó en una de las peores condiciones económicas para el país. Y hay descontento con el anterior también, porque era el cristinismo que estaba antes y también dejó el país complicado. Entonces, si las opciones para votar siguen siendo como el famoso... Los mismos. En algún punto, yo no quiero caer en la idea de que son todos los mismos, pero digo, si son los mismos personajes que gobernaron en las administraciones anteriores, ¿por qué alguien decidiría votarlos? Claro. Entonces, yo creo que lo que encarna Milei, pero también en algún modo mucho menor y con mucho menos incidencia al frente de izquierda, en un punto, que es un sector trotskista que orillará el 6%, el 7% de los votos, que es poco a nivel general como para acceder al poder, pero arma una buena bancada parlamentaria y sigue instalando un discurso que está a favor, al revés de lo que pasa encabezado por los ¿quién piqueteros. es la figura ahí? Miriam Bregman, si querés, Gabriel Solano del Partido Obrero, Ajá. Nicolás del Caño, en su momento fue candidato, que estuvo en los debates con Macri y con Scioli, por eso lo menciono porque también se puede recordar, pero sobre todo lo que le pasa con este sector, que no va, insisto, va a tener como mucho un 7% de los votos, es que, si vos lo pensás, son más de 1,5 millones de votos. ¿Y en la segunda vuelta con quién van estos? Bueno, esa es una de los grandes dilemas de la izquierda argentina, la izquierda sí anticapitalista, que es que muchas veces han llamado a votar en blanco, sobre todo en las últimas segundas vueltas. Entonces los sectores de izquierda, del kirchnerismo, del peronismo, le achacan el triunfo de la derecha por culpa de que ellos no los votan. Que ellos no votan. ¿Sí? Después en la cuenta fina igual no dan la cantidad de votos, pero no importa, pero es cierto que son sectores que no se alinean, digamos, con los que finalmente acceden por lo menos a la presidencia. Ahora, Brian, a ver si... Volvemos a Milei si querés. No, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero No, digo, tranquilo. Milei y Massa van a ser candidatos de cara a octubre, eso seguro, porque no tienen interna. Sí, no, Massa tiene interna, es Juan Massa- Grabois. Lo que pasa es que Juan Grabois, incluso si hiciera una elección fenomenal dentro de Unión por la Patria, no va a llegar Ahí ni va. a la mitad de los votos de Massa. O sea que la interna, en definitiva, lo que vamos a ver es la de Juntos por el Cambio. Exactamente. Es esa. La que se define, la que juega, la que está puesta hoy en día, la mirada atenta a qué va a pasar, ahí. es esa, porque va a definir si Larreta, que es un poco más conciliador y un hombre Ajá. se supone más de centro, o Patricia Bullrich, que está como más exacerbada en un Ahí va. discurso punitivista y muy de saquemos los planes sociales, el Estado es un desastre, hay que eliminar todo, más cercano en su discurso a Milei, si querés, Claro. ¿ok? Que también puede ser una estrategia para tomar ciertos sectores que se están yendo con Milei y poder traccionarlos hacia adentro. Por eso lo que está en juego es, ¿será Larreta? ¿Será Bullrich? Y después de que pase, si los que votaron a Larreta, si gana Bullrich, van a apoyarla. Claro. Y los que votan a Bullrich, si gana Larreta, van a apoyarlo. Pero sirve, más allá de ese decantamiento, sirve como una gran encuesta de cara a las próximas elecciones. Igual ¿No? Argentina es un país, es un laboratorio hermoso, porque yo te voy a decir, sí, y después de eso las encuestadoras deberían poder tener más certeza de cara a la próxima. No, No. claro. No, porque no ha pasado. Digo, Claro. Incluso teniendo esa encuesta abierta, nacional, oficial, que la vamos a tener el 13 de agosto, bueno, el 13 a la noche y después Sí. en la semana que se terminarán de contar los votos Sí. exactos, pero digo, el 13 a la noche, donde además recordemos que también se votan otras cosas, digamos, no se vota solamente la presidencial, pero bueno, no tenemos tiempo, pero se votan más Sí, de... las provincias votan también, ya están votando además, ¿no? Las provincias. algunas sí, pero el mismo día de la presidencial se va a votar jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, se va a votar gobernador en la octubre. provincia de Buenos Aires, sí, gobernador en la provincia de Buenos Aires, y tenemos también un montón de, más de 150 cargos parlamentarios entre Por eso, diputados y senadores. ustedes renuevan la Cámara, mitad de la Cámara. las dos cámaras, Sí, ¿no? la mitad de la Cámara. A mediado del periodo. Digamos. Exactamente. No es como acá que No. se van todos juntos, entran No, no. todos juntos. Acá se renueva la mitad de la Cámara, ahora con las elecciones intermedias. de octubre. De octubre. Entonces, tenés un montón de cosas que se van a definir ese 13 de agosto. Por eso digo, no está solo puesto la cara en esto, pero o la ficha, pero en términos presidenciables, yo creo que lo más fuerte que se define es
¿Cuál es el piso de Massa? Ujú. Porque se va a considerar un piso, obviamente. Massa, lo primero que va a decir ese día va a ser, yo saqué, suponete 22, no importa, 30, Sí. después vemos. Saco 22, este es mi piso. Claro. No voy a bajar de cara a octubre. Claro. Ahora tengo que ver cuánto puedo rascar A traer para, del otro lado. para ganar en octubre. ¿Sí? Y lo otro que se va a definir es Juntos por el Cambio entre Larreta y Bullrich y qué va a pasar con los que pierdan de esos dos. Si me preguntás Milei, yo creo, como todas las encuestadoras se equivocan siempre y como yo también me puedo equivocar, creo sí que Milei no va a llegar a la segunda vuelta, creo yo. Igual eso se va a ver después, porque en Claro, definitiva se va a ver sí, después sí, en las sí, generales sí, sí. y hay que ver qué pasa, si estalla el país, si no estalla el país, si el dólar se fue a 740, no podemos anticipar eso. Pero en principio me parece que no va a ser la opción que le coma todavía la cancha ni a Massa ni a Juntos por el Cambio. Pero bueno, si pasa lo contrario, estoy el 14 de agosto acá para desdecirme. No, te vamos a llamar yo te iba a decir, después de las elecciones Sí, te esperamos sí, de vuelta eso, obvio. para que nos expliques ese mapa que se armó. ¿No Sí, es sí. un fenómeno raro, Milei, más allá de los resultados electorales? Sí, es raro porque más allá de esto que decíamos, si es outsider o no, es que es disruptivo con su discurso. Creo que lo que hace es, insisto, saber aprovechar muy bien un descontento muy profundo y muy arraigado en la ciudadanía argentina, sobre todo en la juventud, porque de todos los decía sectores, esto, ¿no? de todos los sectores, por eso Más te decía, ricos, más pobres, sí, los jóvenes de hecho, van mucho para ahí. al principio se pensaba, son los más ricos porque están acomodados, entonces no quieren que el Estado gaste en planes sociales, pero se comprobó en las encuestas y en los votos que obtuvo que muchos sectores humildes y muchos sectores empobrecidos también lo votan, porque la falta de horizonte, de perspectiva, de panorama Claro. laboral, de salida económica, de mejoría, de proyecto de vida, en definitiva, ¿qué le importa a la población? Sacando, digamos, después las cuestiones ideológicas, pero a toda la población, incluso todas las vertientes ideológicas, hay algo que los atrae a todos, tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida puede ser social, colectivo, el más equitativo, igualitario, no estoy diciendo individualista, pero un proyecto de vida, un horizonte. Quiero trabajar, tener una familia, o no, o un tipo de familia, otro tipo de familia, no importa, una pareja, no una pareja, 200 parejas, ser polígamo, monógamo, lo que sea, pero tener un proyecto de vida. Estudiar, Bueno, Bueno, una empresa, una hoy, empresita. Hoy lo no que hay, sea, no se puede. lo que sea. Hoy en día en Argentina es muy difícil Claro, proyectarse. Claro. Y eso lo que hace es catapultar a ciertos sectores que su principal discurso es de enojo, de rabia. Milei cosechó muchos votos al principio y mucha audiencia, y también los medios lo catapultaron porque era simpático, digamos. Claro. La figura es... Llama la atención. Sí, Sí. yo iba a decir, capaz simpático no es la palabra, capaz la palabra es, vos hablabas como, algunos dicen peligroso, otros dicen simpático, pero yo me quedaría con pintoresco. Ahí Si está, querés. está Es bien. pintoresco, hasta caricaturesco por Sí, momentos. claro. Sí. Pero digo, Sí, claro. lo que tiene es que es un personaje que supo catalizar en algún punto muy bien esos sectores rabiosos, enfurecidos y descreídos. Es que antes lo llevaban para tomarle el pelo muchas veces. A ¿no? uno, Algunos programas. a uno le parecería mentira, a menos que gente que ha estudiado sociología lo explique, cómo Bolsonaro pudo ser el presidente de Brasil ¿Y cómo sigue teniendo un enorme apoyo? y cómo Trump pudo ser el presidente de Estados Unidos y va robando en las internas de su partido, robando con el 54%. Yo creo que no hay que menospreciar el poder del enojo Mm. y de que estamos hablando de, yo soy un convencido de que la democracia es el mejor sistema posible dentro de los problemas que tiene, dentro de todos los límites que tiene. Obviamente vivimos espantosas dictaduras militares tanto en Argentina como en Uruguay y en todos los países de Latinoamérica, pero tiene grandes deudas a nivel global. El sistema sí. económico, podemos decir el sistema económico, quizás arrogárselo a la democracia es un montón, quizás se le podemos decir al sistema económico en general, después uno dirá si le gusta más o menos el capitalismo, ya es otra cosa, es el Sí, sistema pero que tampoco hay vivimos. otro, tampoco hay Es otro, el sistema ¿no? que vivimos. Seguro. Lo que seguro sabemos es que tiene muchas deudas porque grandes porciones de la población Sí, no tienen acceso no a tienen nada. acceso a nada. Pasa en Estados Unidos, que es una potencia, pasa en sí, Argentina, sí. donde tiene todos los recursos disponibles, pero no sabe utilizarlos en pos de la población, y pasa en Uruguay, donde Claro, pero a mucho menor nivel también tenés sectores de la parecería que- población complejados. Parecería que tanto Trump como Bolsonaro, no sé Milei porque no lo he escuchado todos los discursos, van a contrapelo de lo que la humanidad dice que es un avance, ¿no? Ellos van para atrás. Es decir, contra los homosexuales, sí, contra las mujeres, sí, contra los nativos, sí. contra no sé, el aborto, con la libertad. Sí. O sea, van contra la agenda de derechos. Sí. Milei ¿Y cómo hay también. tanta gente que los apoya? Es decir, el mundo está dividido en esos temas. Mira, yo creo que da para larguísimo, da para un programa No, claro, en serio, sí, claro. entero y en general, pero digo, los sectores de derecha que emergieron,
podríamos extenderlo más allá, porque yo iba a decir Latinoamérica, incluyendo Brasil, pero estamos hablando ahora de Estados Unidos, con lo cual excede, son también voy a decir la palabra revolución en términos de contracultural, ¿no? Pero son contrarrevoluciones a los cambios programáticos y culturales que se han dado en el mundo en los últimos, si querés, 20, 30 años. El crecimiento del feminismo, el crecimiento de los derechos y la agenda de derechos, genera mucho también malestar en sectores que antes eran privilegiados o que se sabían privilegiados y quieren resistir. Claro. Esos No aceptan los cambios. Como decían ustedes, ¿no? Daría para otro programa, pero, Sí. pero es discutible eso que acabas de decir. A Pero, ver, sí, pero dale. en, No, a más ver, vale que discutir. en Yo te hablo de Italia, eso. en Sí, Italia sí. también pasa lo mismo, en Sí. Europa pasa lo mismo, Sí. pero digo, yo no sé si a ver, no nos vamos a poner a discutir si están todos bien esos cambios que hubo en No, estos yo no dije que últimos están bien ni mal, No, digo que genera resistencia. Y claro, eso digo. pero no sé si Todos los solamente, cambios generan pero no sé si solamente resistencia. porque atacan privilegios. Creo que quizás hay mucha gente que siente que Cuando- se le impusieron No, determinadas está cosas y perfecto. dicen, no, pará un poco. No, entiendo perfecto. No te la llevo toda. Lo que digo con lo de privilegio me refiero a Ah. status quo. Bueno, No, ok. a un status quo determinado. Bien, pero digo, a capaz que cómo está armado el ahí sistema. va, si capaz que hay querés. gente que dice, pará, está todo bien con que te llevo alguna cosa, ahora te está yendo para el otro lado. O sea, ¿no? Me parece que va por ahí también un poco, Puede ser. que en algunos países hay gente que dice, vamos a ponerle un freno a esto. Se lo puso ahora no me sale el nombre de la primera ministra de Italia. No importa. Pero ella le ha puesto un freno, pasa en otros lados. Sí. Es como que la famosa grieta que de Uruguay decimos que existe en Argentina, que decimos, Sí. en Uruguay no hay, para mí que esa grieta no está en Argentina, está en todos lados. No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay lugares donde partido en dos. Yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que hay lugares donde se expresa con mayor dramatismo que en otros. De acuerdo. Y en el caso de Milei sí tiene esa mirada, pero le suma algunas excentricidades que por ahora, vamos a ver después con el resultado y con los No votos, son solo eso. por ahora le están restando. Por ejemplo, cuando dice que él está a favor de legalizar la venta de órganos. Claro. El libre mercado de órganos. O el libre mercado de niños. Claro, De adopciones. Sí, ¿no? se Que va a la sea- miércoles, que sea el ¿no? mejor postor. O, por ejemplo, que se conoció ahora, digamos, por una investigación periodística, pero digamos salió a la luz y no pudo desdecirse, que muchos de los cargos políticos que se definen, porque no te olvides que, insisto, cientos y cientos de cargos parlamentarios, comunales, Los vende. diferentes Los vendió. los vende. Entonces, claro. como se venden al mejor postor, le dicen, pero ¿de qué me estás hablando si vos estás vendiendo cargos? Claro. Y por otro lado, muchos sectores con los cuales se alió en diferentes provincias son parte de esa casta política, porque son políticos de tradición, históricos, familias incluso, que en algunos lugares funcionan medio como feudos, donde tradicionalmente estaban. Entonces, digamos, no puede sostener en el armado político, que significa tener un partido a nivel nacional, lo que él promueve o dice en su discurso. Entonces eso creo que también le juega en contra. Por eso digo, no sé si es que se desinfla porque de repente no le dan más lugar, porque sigue saliendo en todos lados igual. Es verdad que los medios ya no lo vitorean. Esa es la diferencia. Exacto. Antes lo aplaudían, Exacto. ahora lo alertan sobre el Exacto. peligro. A ver, de el Milei. Eso es zócalo cierto. que tenía TN Yo creo que era las grandes propuestas de Milei y Ojo. ahora es la locura de Milei. Voy por lo a, menos, ¿no? sin irme a la conspiración, porque no lo tengo Sí, la comprobación, sí, entonces sí. digo, soy politólogo, pero también soy periodista, Sí, 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 ¿viste? Entonces claro. me gustan los datos. Claro. Entonces, sin irme a la conspiración de si efectivamente hay una intención detrás o no, de si había una decisión tomada, yo sí creo y me atrevo a arriesgarme que hay muchos sectores que se asustaron un poco. Sectores que al principio dijeron, mira qué lindo, y después dijeron, pará, está medio pirado. Está loco. Sí. Está medio pirado. Es que Y capaz se asustaron. que él se envalentonó y empezó a tirar propuestas. Puede ser, que- pero muchos sectores, ahí estoy hablando de los medios, estos que vos decís, algunos lo habrán apoyado porque realmente creían y después dijeron, pará, me parece que se nos fue. Sí, se se fue nos de va la mano moto. Porque, ojo, Claro. porque tampoco, digamos, incluso pueden ser de un lado, pueden ser de otro. Por eso digo, más allá de diferencias ideológicas que los me contar, capaz también vieron que son empresas, o sea, y algunos periodistas son responsables ética, política y ideológicamente, y habrán dicho, mira, me parece que capaz esto es demasiado. Bueno, Brian Maslin, daría para hablar mucho. Te esperamos Yo después agradezco. dijiste que son el 14. El 13 de agosto El tenemos 13. la primera vuelta. El 13. Bien, después del Los 14 paso, en los adelante paso. te esperamos para que nos cuentes cómo quedó este menú De y acá nos al 10 de expliques. diciembre tenemos que hacer varios Exactamente, nos vas a ir explicando paso a paso. En septiembre. ¿Eh? En septiembre empezamos. En septiembre empezamos, hacemos la perfecto. previa. Claro, después de Perfecto. agosto y septiembre, Hacemos la intermedia. previa de octubre. Ahí está, Dale, buenísimo. Ya quedamos. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Pero, perdón, la No, próxima vez dale. cuando vengas en septiembre ya nos tenés que decir quién va a ser el presidente. Me hablo con mi gurú y Ahí va. ningún problema. Hacemos la pausa y después se viene Jorge Umia que nos va a contar qué hay atrás
de los todos, ovnis. no sé si de los ovnis, pero de todos estos descubrimientos que aparentemente hicieron en Estados Unidos que estaban escondidos, Sí. él que anda, Mirá. vos que decías, vos manejas datos, él maneja teorías conspirativas. Me gusta. Él te sabe los planos de la zona 51, el área 51, todas esas cosas te las trae Jorge Bucay. Me quedo escuchando. Entonces. Dale. Dato y relato, buscando las gotas que llenaron el vaso antes que se rebasara.